¿Enseñaron los apóstoles acerca del purgatorio? Bueno, nosotros los cristianos tenemos que hacer como los primeros cristianos, ¿no? Que perseveraban en la doctrina apostólica. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que aquellos que se convertían a Cristo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros ahora, bueno, ¿qué nos quedó? Nos quedó las cartas apostólicas, ¿no? Donde está toda la doctrina para la iglesia, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles que ellos nos dejaron en sus cartas. No tenemos que desviarnos de lo que ellos enseñaron, ¿no? Y por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, que si viene alguno predicando un evangelio diferente que el que le hemos predicado, sea anatema. Incluso si viene un ángel del cielo y predica un evangelio diferente, debe ser considerado anatema, ¿no? Entonces nosotros, bueno, después de los apóstoles surgieron muchas nuevas doctrinas y dogmas de fe que nosotros tenemos que, si no es conforme a lo que los apóstoles enseñaron, no tenemos que recibirla, tenemos que rechazarla, ¿no? Y creo que esta doctrina del purgatorio no fue enseñada por los apóstoles. No veo en la Biblia que ellos enseñen acerca de una doctrina de un purgatorio, para nada. Sino que los cristianos, los apóstoles, ellos creían que cuando morían pasaban directamente a la presencia del Señor. No a un purgatorio. Lo vemos en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 1, dice así el apóstol Pablo. Porque sabemos, la certeza, tiene esta certeza Pablo, sabemos, porque sabemos, no solamente sino él y toda la iglesia, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, dice. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ves que el apóstol Pablo él tenía esta certeza de que si moría, y le dice incluso a los corintios que eran, no es que, bueno, alguien puede decir, pero el apóstol Pablo porque fue el gran apóstol Pablo, incluso fue un mártir, por eso él sabía que iba a entrar al cielo. No. Pablo dice, sabemos, le está escribiendo a los corintios que eran una iglesia muy inmadura. Pablo les llama que eran niños espirituales, incluso carnales, pero sin embargo, Pablo dice, sabemos, se refiere a la iglesia, está escribiendo a la iglesia de Corintios, y Pablo dice que nosotros sabemos que si este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y nosotros, dice, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo hablaba de que si él moría, iba a estar con Cristo. Lo dice más abajo, en el capítulo 5, versículo 8, dice, pero confiamos, otra vez, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Esta era la esperanza que tenía Pablo y todos los creyentes. Y entonces dice, porque confiamos, no dice confío, sino confiamos. Todos los cristianos, toda la iglesia, los que pertenecen a la iglesia de Cristo, confiamos. Y más quisiéramos, anhelamos, ¿no? Estar ausente del cuerpo, de este cuerpo, pero presente al Señor. Así que ellos sabían de que morían, estaban ausentes del cuerpo. El cuerpo, la parte material queda acá en la tierra, y la parte inmaterial, que es nuestro espíritu, va con el Señor inmediatamente, no a un purgatorio, sino a la presencia del Señor. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y lo que hace lamentablemente esta doctrina del purgatorio es ningunear el sacrificio perfecto, único y suficiente que Cristo hizo. Es como que si el purgatorio enseña de que, esta doctrina enseña de que, bueno, que las personas que mueren tienen que ir a este lugar a purgar sus pecados para que puedan entrar al cielo. Entonces ningunea el sacrificio suficiente que Cristo hizo. Porque es como que en vano murió Cristo. Si hay un purgatorio, ¿para qué se sacrificó Él, no? Si hay un purgatorio para que nuestros pecados sean purgados para que podamos entrar al cielo. Entonces en vano murió Él. Pero no, el sacrificio de Cristo es suficiente. Por eso va a decir Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que con una sola ofrenda, Jesús nos hizo perfectos para siempre los santificados. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre. Así que nosotros fuimos hechos perfectos
por el sacrificio de Cristo, que Él murió por todos nuestros pecados y entonces Él nos hizo perfectos delante de Dios. No es que seamos perfectos. Al cielo hay que entrar siendo perfectos. El problema es que no somos perfectos, pero Cristo por su sacrificio nos hizo perfectos para poder entrar al cielo, limpios y sin manchas. Entonces, por eso Pablo tenía esta certeza de que iba al cielo, y los cristianos, porque tenían la confianza en que el sacrificio de Cristo era suficiente. Pablo era alguien que decía en Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Pablo era, si había alguien que se podía gloriar, era Pablo. Pero él dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, en el sacrificio perfecto, único y suficiente que Cristo hizo a favor mío. Pablo sabía que él se podía gloriar solamente en el sacrificio de Cristo. Si él entraba al cielo y él se iba a gloriar y la gloria iba a ser para Cristo nada más, no para él. Pablo podía decir, por ejemplo, también en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, el cual yo soy el primero. También Pablo decía en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el cristiano tiene paz para con Dios, puede morir en paz, confiado, porque sabe que sus pecados fueron todos perdonados y clavados ahí en la cruz. Sabe que ahora está justificado, Dios lo hizo justo. No solo que nuestros pecados fueron perdonados, sino que también ahora Dios nos hizo justos, somos justificados delante de Dios. Ahora Dios nos ve justos en Cristo. Maravilloso, ¿no? Esta es la doctrina de la justificación, que somos justificados por la fe, así como Abraham lo fue en la antigüedad también, que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. También nosotros ahora creemos en Jesucristo como nuestro amado Salvador, creemos y nuestra fe nos es contada por justicia, somos declarados justos. Dios nos ha hecho justos por medio de Cristo, ¿no? Y acá vemos también en Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué era ganancia para Pablo el morir? Claro, él vivía para Cristo y si moría era ganancia. Era ganancia porque iba a estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Entonces, para alguien que no sabe si va a ir al cielo, si va a ir a un purgatorio, si va a ir al infierno, no es ganancia. Es ganancia para aquel que realmente tiene la certeza de que va a estar con Cristo. Entonces el cristiano tiene esa certeza porque realmente porque ha creído que el sacrificio de Cristo es suficiente. Entonces, Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Y para todo aquel que cree en Jesucristo, ahora ya el morir no es una pérdida, es ganancia porque vamos a estar con Él. Lo dice más abajo, dice en el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces en qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Dice, él no sabía qué escoger, porque era necesario quedarme en el cuerpo para edificación, sí. Mientras estamos en el cuerpo no tenemos que perder el tiempo y ser luz y sal y poder ser un instrumento útil en las manos del Señor, ¿no? Mientras estemos en el cuerpo. Y Pablo pensaba esto, pero dice, pero también tengo esto, ¿no? Que tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo, muchísimo mejor. Pablo no pensaba en un purgatorio. Pablo tenía la certeza de que moría, iba a estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Esta es la esperanza que tenemos nosotros, una esperanza viva, como va a decir en primera también de Pedro. El apóstol Pedro dice, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro nos dice que tenemos una herencia ya, reservada, ya está reservada, guardada para nosotros, porque el cielo es nuestro hogar. Somos ciudadanos de la ciudad celestial, como va a decir también Pablo en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual va a transformar este cuerpo en un cuerpo semejante a la gloria de Cristo.
Entonces, ya la herencia la tenemos en los cielos, guardada para nosotros, ya está guardada, ya está reservada para nosotros. Cristo la ganó en nuestro lugar, por nosotros. Entonces, el cristiano no está esperando, no tiene esta certeza, es porque es un ciudadano celestial. El cielo es su hogar. Para nada espera ir a un purgatorio y purgar sus pecados, porque ya Cristo ya murió por todos sus pecados, por todos, y ya con una sola ofrenda lo hizo perfecto para siempre. Ahora Dios lo ve justo y santo, posicionalmente. Claro, en la práctica aún tenemos que ir santificándonos progresivamente, ¿no? Pero, y otra cosa es también lo que es, claro, el tema de las recompensas. Por ejemplo, Pablo va a ser mucho más recompensado que nosotros, o un mártir, por ejemplo, ¿no? Que alguien que quizás no ha sido un mártir y bueno, y no ha sido como el apóstol Pablo. Pero eso es otro tema, no tiene nada que ver con la salvación. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:10 va a hablar de las recompensas y Pablo dice, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno recibirá del Señor según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habla de que todos nosotros, dice Pablo, no se refiere al mundo entero, a un juicio final donde Dios va a determinar quién es salvo y quién no. No, no, ese es el juicio, el del tribunal de Cristo es para la iglesia, para los salvos. Por eso Pablo dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno va a recibir de parte del Señor, dice, según lo que haya hecho en el cuerpo, estando en el cuerpo, sea útil o sea inútil. Según lo que haya hecho en el cuerpo, va a recibir del Señor. Ese es otro tema, que son las recompensas. Pero en cuanto a la salvación, nosotros tenemos la seguridad de que si morimos vamos a estar con Cristo. Los que pertenecen a la iglesia del Señor van a estar con Cristo cuando mueren. Eso Pablo dice, sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Sabemos, dice Pablo, sabemos, no dice sé, yo lo sé porque soy el apóstol Pablo, no, sabemos, se refiere incluso a la iglesia de los Corintios, que era bastante, como les digo, carnal y madura, pero Pablo dice, sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Esa es la esperanza. Así que ya sea que si morimos, nuestro espíritu va a estar con Cristo. Y si estamos vivos y si viene el Señor ahora, también vamos a estar con Cristo. Cuando habla del arrebatamiento, por ejemplo, en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, el apóstol Pablo escribe, dice en el capítulo 4, versículo 17, dice que primeramente los van a resucitar los muertos y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos con estas palabras, dice Pablo. Pablo dice que los que vivimos, imagínense, si hoy viene el Señor y pasa el arrebatamiento, miles y miles de cristianos en el mundo van a ser arrebatados sin pasar por la muerte y van a estar con Cristo. No hay tal purgatorio, no hay purgatorio acá, sino que directamente van a estar con Cristo a gozarse por la eternidad con Él. Estaremos para siempre con el Señor, dice. O sea, entonces, si morimos, nuestro espíritu va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Y si viene Cristo ahora, no vamos a pasar por la muerte y vamos a estar con Él. Vamos a tener un cuerpo transformado, semejante a la gloria de Él, y estaremos para siempre con Él. No habla de un purgatorio la Biblia, ya sea que muramos y nuestro espíritu va a ir con el Señor, o ya sea que el Señor venga, también no vamos a un purgatorio, vamos a estar con Él. Ya sea que muramos o que vivamos y el Señor venga, vamos a estar con Él. Esta es la gran noticia. Somos ciudadanos celestiales, nuestro hogar es el cielo. No esperamos tal purgatorio. No. Cristo murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Ya está. Entonces, cuidado con creer doctrinas que los apóstoles no enseñaron. Ellos no enseñaron nada de un purgatorio. Todo lo contrario. El cristiano está en espera y tiene esta certeza. Sabemos, dice Pablo, sabemos. Sabemos que si nosotros morimos hoy, sabemos de que partimos a la presencia del Señor. Y lo cual es muchísimo mejor. Maravilloso. No hay tal cosa como un purgatorio
en las cartas doctrinales apostólicas. Así que tenemos que hacer bien en escudriñar y perseverar en las doctrinas apostólicas. No hagamos casos a dogmas de fe que surgieron después de los apóstoles, ¿no? Que los apóstoles no enseñaron, para nada. Lo podemos comprobar con las escrituras como lo hemos hecho, ¿eh? Así que si ya has llegado hasta acá, me encantaría que compartas este video con más personas para que muchos lleguen al conocimiento, la verdad, y se salven realmente, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada.